Pero ya estoy Ya acá. pone pantalla completa para que ponga. Muy bien, entonces, vamos a hablar en esta primera media hora de transporte neonatal y la siguiente otra media hora vamos a hablar sobre los procedimientos en neonatología, los más importantes. Bueno, en el transporte, ¿qué es lo que vamos a conversar? Cuando vamos a transportar a un recién nacido de un centro de menor complejidad a otro de mayor complejidad, tenemos que tener en cuenta los siguientes soportes o los siguientes objetivos. ¿Ya? Este paciente que lo voy a referir de un centro de menor a otro de mayor complejidad tiene que tener un soporte térmico, tiene que tener un soporte hídrico, tiene que tener un soporte metabólico, un soporte respiratorio, un soporte hemodinámico y un soporte analgésico. Vamos a empezar con el soporte térmico. Cuando voy a referir a un paciente, obviamente lo tengo que hacer en una incubadora de transporte que son como las incubadoras habituales que tenemos en el servicio de neonatología, pero con la diferencia de que son incubadoras un poquito más pequeñas, con unas rueditas donde va a ser más fácil movilizarla, ¿ya? Esta incubadora de transporte, debo regular la temperatura para transportar a ese bebé. Habitualmente yo programo una temperatura en la incubadora de 34 a 35 grados centígrados. Y no se los he puesto acá y debería también programar en la incubadora. Y no todas las incubadoras de transporte tienen humedad, pero sí algunas, las últimas sí la tienen, y debería programar una humedad por encima del 60%. ¿Ok? Entonces, al niño no lo voy a transportar en los brazos, no lo voy a transportar en una cuna, no lo voy a transportar en una camilla, tengo que transportarlo en un incubador de transporte para darle calor, obviamente, y si puedo darle humedad, mejor todavía. Bien, soporte hídrico. A este niño que lo voy a transportar, le voy a tener que colocar un endovenoso y en ese endovenoso le voy a administrar los líquidos que necesite este recién nacido. Ustedes deben recordar que los requerimientos hídricos en un recién nacido a término, el primer día van a ser 60 centímetros kilo día, el segundo día va a ser 70 centímetros kilo día, el tercer día 80 centímetros kilo día, el cuarto día 90 y así vamos incrementando de 10 en 10 hasta llegar a un tope de 150 centímetros kilo día. En el recién nacido pretérmino, ellos tienen mayores requerimientos hídricos porque ellos tienen mayores pérdidas insensibles, sobre todo pérdidas a través de la piel, porque su piel, su epidermis es más delgada y por consiguiente van a perder más agua. Por consiguiente, estos niños requieren más cantidad de agua y el primer día, en un pretérmino, no vamos a dar 60 como un niño a término, sino le vamos a dar 70. De ahí vamos progresando de día en día, de 10 en 10, hasta llegar también a un tope de 150 centímetros kilo día. Como les dije a sus compañeros que hicieron la práctica conmigo en la mañana, cuando son prematuros muy pequeñitos, que son aquellos prematuros con un peso menor de 1 kilo, menos de 28 semanas, habitualmente se da mayor cantidad de agua el primer día y podríamos empezar con esos niños el primer día entre 80 a 100 centímetros kilo día, pero solo si se tratara de estos prematuros extremos. Soporte electrolítico. A este niño le tengo que administrar obviamente agüita, pero no solo agua, va a requerir electrolitos. ¿Y cuánto le debería administrar? De sodio, habitualmente debería darle de 2 a 4 miliequivalentes kilo día a partir del segundo día de vida. De potasio, de 1 a 2 o podría ser hasta 3 miliequivalentes kilo día, como van a encontrar en otros textos, pero a partir del tercer día de vida. Habitualmente el primer día de vida, las primeras 24 horas de vida, no va a ser necesario administrarle electrolitos.
Obviamente, si ustedes pueden hacer un control de electrolitos en sangre, eso es lo que finalmente va a mandar si debe o no debería recibir estos electrolitos. Si de repente tiene 6, 8, 10 horas de vida y le hago este control de electrolitos y su sodio está bajo, su potasio está bajo, bueno, tendré que administrarle estos electrolitos, pese que yo sé que generalmente el primer día no lo necesitan, pero si estuviesen bajos se lo tendré que administrar. Bueno, si no tengo este control para hacer valores de electrolitos en sangre, en general ya deben saber que el sodio habitualmente lo vamos a administrar el segundo día de vida y el potasio el tercer día de vida. Soporte metabólico, o sea, no solamente le tengo que dar agua, no solamente le tengo que dar electrolitos, sino también les tengo que dar glucosa, azúcar. ¿Y por qué es importante administrar este azúcar en el recién nacido? Porque ustedes saben que el azúcar juega un papel muy importante en el metabolismo, sobre todo de las células nerviosas, de las neuronas. Y sabemos, por los estudios que se han hecho, que estas células deberían recibir un aporte mínimo de glucosa de 4 miligramos kilominuto. 4 miligramos kilominuto, que es lo que conocemos como volumen de infusión de glucosa. ¿Ya? Entonces yo le voy a dar agua, le voy a dar electrolitos y además le voy a dar glucosita. ¿Qué cantidad? Una cantidad no menor de 4 miligramos kilo minuto. Para poder calcular la concentración de destroza que voy a necesitar, tenemos que hacer uso de esta formulita, el BIG, que es el volumen de infusión de glucosa, que es igual a la concentración de la destroza por el volumen de agua expresado en centímetros kilo día, todo dividido entre 144. En la práctica, de nuevo, ya les van a enseñar cómo hacer el cálculo de esta concentración de destroza. Y para ese cálculo de esa concentración de destroza van a necesitar esta formulita, el BIG. Si este niño además presentara hipoglicemia, no sé, de repente tiene un problema respiratorio y por eso lo estoy transportando, pero además soy piña y está cursando con hipoglicemia, el BIG que debo utilizar es de 6 a 8 miligramos kilominuto. Si es un niño que no tiene hipoglicemia, que no está cursando con ningún problema metabólico respecto a la glucosa, bueno, el BIG mínimo que debería utilizar es de 4 miligramos kilominuto, pero podría usar 5 o también podría utilizar hasta 6. Si tiene hipoglicemia, el BIG debe ser de 6 a 8 miligramos kilominuto. Soporte respiratorio. Es un niño que está de repente con dificultad respiratoria y no está oxigenando bien, entonces yo lo tengo que transportar con algún soporte respiratorio que me permita que este niño sature entre 90 y 95%, ¿ok? No más de 95, pero no menos de 90, ¿ok? ¿Y qué soportes respiratorios le podría administrar a este bebé que si de repente tiene un problema respiratorio y por consiguiente no está oxigenando bien? ¿Qué soportes respiratorios tenemos en recién nacidos? Ahí lo ven en la diapo, bigotera nasal, caramba, cabezal de oxígeno, CPAP nasal y ventilación mecánica. ¿Ya? Eso en la práctica también, de alguna manera, se los vamos a enseñar, tanto el doctor Mauro, la doctora Khan como yo. Vamos a enseñarles en qué consisten estos soportes respiratorios. Pero ya saben, en recién nacidos tienen estos 4 soportes. Doctor, ¿mascarilla facial utilizan en recién nacidos? No. Doctor, ¿mascarilla facial con reservorio utilizan en recién nacidos? No. Los soportes respiratorios para administrar oxígeno que utilizamos en recién nacidos son bigotera nasal, cabezal de oxígeno, CPAP nasal y ventilación mecánica. Soporte hemodinámico. O sea, no solo basta
que lo transporte este recién nacido con una temperatura adecuada y una humedad adecuada que me lo va a dar la incubadora. No solo basta que lo transporte con su vía donde le estoy dando agua, electrolitos y glucosa. No solo basta que lo transporte con oxígeno si el niño necesita ese oxígeno para oxigenar adecuadamente. Tengo que además también darle un soporte hemodinámico si es que el niño lo necesita. Yo le soy sincero, yo trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud, que es el hospital de referencia, y ahí nos llegan pues los niños de todo sitio, ¿no? Nos llegan de Moquegua, a veces hasta de Tacna, nos llegan de Juliaca, de Puno, no dígase Camaná, Mollendo, de Carabelí, Aplao, en fin. ¿Y para qué? Nos los mandan en su incubadora, nos los mandan con su vía, si necesitan oxígeno, nos los mandan con su soporte oxigenatorio, pero habitualmente no se preocupan de averiguar si este recién nacido no requiere soporte hemodinámico. ¿Y cómo lo puedo averiguar si este recién nacido requiere o no de soporte hemodinámico? Simplemente midiéndole la presión arterial. Y ahí es donde muchas veces, no sé por qué, pero nos dicen que se le mide la presión a un recién nacido. Claro que se le puede medir la presión a un recién nacido. A un recién nacido. Y si su presión arterial está baja, significa que va a requerir un soporte hemodinámico. Recuerden que la presión arterial, el límite inferior de la presión arterial media para el primer día de vida en un recién nacido es similar a la edad gestacional de este niño. ¿Ya? Me explico. Si mi recién nacido tiene 39 semanas de edad gestacional, su presión arterial media mínima debería ser 39. Si mi recién nacido tiene 38 semanas de edad gestacional, mi presión arterial media mínima que debería tener este niño es 38. Si la edad gestacional de mi recién nacido es de 37 semanas de edad gestacional, la presión arterial media mínima que debería tener este niño es de 37. ¿No? Ahora, también tienen las tablas, ¿no? Uno podría ir a las tablas y de acuerdo a la edad gestacional y los días de vida que tiene ese recién nacido, ahí te ponen cuáles son los valores de normalidad. Pero si no tengo estas tablas, recuerden eso, el límite inferior de PAM para el primer día de vida en un recién nacido es similar a la edad gestacional que tiene. Sin embargo, como bien dice acá en esta diapositiva, recuerden que para el tercer día, si ustedes van a sus tablas, van a ver que el casi 90% de los prematuros tendrán una PAM mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Si ustedes van a sus tablas, van a ver que el primer día debe tener una presión X, el segundo día otra, o sea, el tercer día otra, pero en general van pasando los días y la presión arterial se debería incrementar. ¿Ya? Entonces, si tengo un recién nacido prematuro, doctor, de 26 semanas de edad gestacional, ¿cuál debería ser su presión arterial media? No menos de 26. Si tengo un recién nacido de 28 semanas, ¿cuál debería ser su presión arterial media? No menor de 28. Pero sé que a medida que van pasando las horas, esa presión arterial se va a ir incrementando. Y recuerden esto, para el tercer día de vida, en el caso de los prematuros, la gran mayoría debería tener una PAM mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, en el caso del recién nacido a término, ¿no? En general van a tener presiones arteriales medias, deberían estar entre 43 y 45 milímetros de mercurio, pero para el tercer día de vida, los recién nacidos a término, lo ideal es que tuviesen presiones arteriales medias igual o mayores a 50. ¿Ya? Entonces, el primer día de vida, ¿qué presión debe tener? De acuerdo a su edad gestacional, esa presión arterial media deberían tener. Pero ya cuando están entrando al tercer día, en general los prematuros deben estar por encima de 30 milímetros de mercurio y lo ideal en un recién nacido es que debe estar por encima de 50 milímetros de mercurio. Y ustedes pueden medir la presión, sí, con su manguito
que hay especiales para recién nacido, tranquilamente pueden medir la presión arterial de un niño. Y ahora hay aparatitos donde, igual que un oxímetro de pulso, donde te está midiendo la saturación del bebé, donde te están midiendo, ahora que están de moda con esto del COVID, ¿no? Que te están midiendo la frecuencia cardíaca, también te pueden este aparatito medir la presión arterial media del recién nacido. Entonces, si el niño está con presiones arteriales medias por debajo de lo que debería tener, eso es un signo de que este niño requiere un soporte hemodinámico. Pero si finalmente, doctor, pues soy piña, no tengo pues para medir la presión arterial, bueno, tienes signos clínicos que te pueden orientar para ver si ese niño requiere o no un soporte hemodinámico. ¿Y cuáles son esos signos de hipoperfusión? ¿No? Si la presión arterial está baja, ese niño va a hipoperfundir. ¿Y cuáles son los signos clínicos de esa hipoperfusión? Primero, disminución de los pulsos periféricos. Doctor, no le siento los pulsos, o es un pulso tan débil que la verdad que me es difícil contar cuántos latidos hay en un minuto. 2, un llene capilar enlentecido. En su clase teórica les van a enseñar que el llene capilar normal debe ser menos de 2 segundos. ¿Cómo se evalúa ese llene capilar? Simplemente yo agarro mi dedito, lo aprieto, ¿no? Van a ver cuando lo aprieto, se pone el dedito blanquito, lo dejo de apretar, va a regresar nuevamente la sangre y se debe poner rojito. Lo habitual es de inmediato, apenas dejo de apretar. Podría ponerse rojito al segundo, de pronto a los 2 segundos. Pero si se pone rojito más allá de los 2 segundos, ya hablamos de un llene capilar enlentecido, de un llene capilar prolongado, y se describe en tu historia clínica. Llene capilar de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 segundos. Ya saben que lo normal es que de inmediato se ponga rojito cuando apretes ese dedito, que va a ser que se pone palidito, blanquito, pero deja de apretar y de inmediato se vuelve a poner rojito. Ese es el llene capilar, que es muy sencillo de evaluar. Extremidades frías o moteadas, ¿no? Sus extremidades inferiores, doctor, están frías o moteadas. Es un recién nacido que seguramente, si hay compromiso de su hemodinamia, va a ser un recién nacido con taquicardia. La frecuencia cardíaca normal de un recién nacido habitualmente es entre 140 a 100 latidos por minuto. En este caso seguramente usted va a encontrar latidos mayores de 100 latidos por minuto, 180, 200 o más de 200. El flujo urinario habitual, normal, es de 1 a 3 mililitros kilo hora. En un recién nacido con compromiso hemodinámico, seguramente su flujo urinario va a ser menor a 1 mililitro kilo hora. Va a haber un compromiso de su estado de conciencia, un niño debe estar activo, reactivo, y este niño lo vas a encontrar soporoso, incluso podría entrar en coma. Y si tienes para medición de gases en sangre en tu servicio, de donde lo estás transfiriendo, seguramente otro signo de compromiso hemodinámico indirecto es una acidosis láctica, o sea, su lactato está incrementado. Entonces, la forma más sencilla de ver si mi niño tiene compromiso hemodinámico o no es midiendo la presión arterial. Pero además de medir la presión arterial, tengo estos signos clínicos que también me van a orientar a que este niño está con compromiso hemodinámico. Y si está con compromiso hemodinámico, bueno, lo tengo que transferir con alguna droga que ayude a que mejore esa hemodinamia, ¿no? Si ese compromiso hemodinámico es, como la mayoría de casos, por una hipovolemia, doctor, me nació un recién nacido de cesárea de urgencia por un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, me nació un recién nacido de cesárea de urgencia por una placenta previa sangrante, seguramente que este niño va a nacer mal, va a tener un compromiso hemodinámico y en ese caso lo que tengo que hacer es corregir esa hipovolemia. ¿Y con qué lo voy a corregir la hipovolemia? Con solución fisiológica, cloruro de sodio al 9 por 1000, que es lo
que en cualquier centro de salud vas a disponer, y eso se administra ese cloruro de sodio al 9 por 1000 en volúmenes de 5 a 10 mililitros por kilo en bolo, de manera rápida, inmediata. Ahora, si mi niño creo que tiene un compromiso hemodinámico, no por un problema de hipovolemia, sino de pronto por una cardiopatía, no, doctor, tengo un niño con soplo cardíaco, doctor, en la radiografía tengo mi niño con cardiomegalia, sí, pues podría ser una cardiopatía congénita, y si ese niño desde que nació está con ese compromiso hemodinámico o a las pocas horas de haber nacido, esas cardiopatías congénitas son generalmente complejas, que dependen del ductus para que este niño pueda vivir, requiere de que el ductus, que normalmente está abierto intraútero, y cuando nace ese ductus, lo fisiológico, lo normal es que se cierre. Bueno, en este caso, si se cierra ese ductus, ese niño que tiene esta cardiopatía congénita compleja, se le va a morir. Y ahí sí voy a tener que administrar, para evitar que se cierre ese ducto, la prostaglandina E1. La prostaglandina es una droga que va a mantener el ductus abierto. Eso obviamente va a permitir que mejore la hemodinamia de este niño y voy a evitar finalmente que se muera. Doctor, mi niño no tiene ni hipovolemia, ni tampoco parece que tiene una cardiopatía, pero está con compromiso hemodinámico. Bueno, administrarle pues dopamina o dobutamina. De repente es un niño séptico y esa es la causa de su compromiso hemodinámico. De repente es un niño asfixiado y esa es la causa de su compromiso hemodinámico. En esos casos habitualmente utilizamos estas drogas dopaminérgicas que van a mejorar la hemodinamia del recién nacido. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, cuando nos refieren los pacientes hasta el soporte anterior, que es respiratorio, lo reciben, pero son muy pocos que a veces necesitándolo no le dan este soporte hemodinámico. O sea, ustedes tienen que evaluar también la hemodinamia de este niño y si está mal hay que corregirla y así transferirlo. Y si bien muy pocos son los que hacen este soporte hemodinámico, menos aún es el soporte analgésico. O sea, hay que darle un soporte térmico, hay que darle un soporte hídrico, hay que darle un soporte electrolítico, hay que darle un soporte metabólico, hay que darle un soporte respiratorio, hay que darle un soporte hemodinámico, y el soporte analgésico, ese sí, les soy sincero, de este se olvidan totalmente nuestros colegas de periferia. Imagínense, si es un niño, se me ocurre, lo transfiere porque tiene un compromiso de su aparato gastrointestinal, está cursando con una enterocolitis necrotizante. Eso le va a generar dolor al niño. Si es un niño que está con una neumonía y lo ha tenido que intubar, oye, el intubar al niño, eso le causa dolor y lo incomoda al niño después cuando está con ese tubo. Entonces, hay que darle analgesia, ¿ya? Entonces, habitualmente nos olvidamos como que el recién nacido, doctor, ¿cómo es, chiquito? No debe sentir mucho dolor. Claro que siente dolor. Doctor, para mí me han dicho que el prematuro, sus vías nerviosas son inmaduras y por consiguiente no debería preocuparme del dolor. Mentira. Si bien es un niño prematuro, es un niño inmaduro, pero sí tiene estas vías nerviosas ahí, presentes. Y obviamente siente dolor. Y ustedes lo pueden ver, él no te va a decir, oye, me duele, ¿no? Pero en su rostro, en sus movimientos, claramente te das cuenta que es un niño que está sintiendo dolor. Y entonces, cuando transfiero a un niño por X, Y, Z problema, también debería darle un soporte analgésico, ¿no? ¿Y cuál es el analgésico que habitualmente utilizamos? El fentanilo. El fentanilo tiene un efecto analgésico y también tiene un efecto sedante. ¿El recién nacido se estresa, doctor? Claro que sí se estresa. No sabía. ¿El prematuro se estresa? Claro que sí se estresa. O sea, el que lo metas en una incubadora, le metas un tubo de frente, le pusiste el catéter. Oye, el niño siente dolor y se estresa. Hay que sedarlo y hay que quitarle ese dolor. Hay que darle analgesia. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, lo voy a referir y le voy a administrar por esa vía endovenosa, probablemente su fentanilo, a la dosis que está anotado en su diapositiva de 0,5 a 4 microgramos kilodosis por bolo, o le podría dar infusión continua a unos 5
microgramos kilo hora. Muy bien, entonces, creo que estoy terminando en la hora. Redondeando, cuando voy a transferir a un bebé, es cuestión de que agarro, lo meto en la incubadora y me deshago de él rapidito, porque no quiero que se muera conmigo, doctor. No, 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 no. Si vas a transferir a un bebé, y no solo a un bebé, a un niño, a un adulto, a un viejo, tienes que estabilizarlo. ¿Qué significa estabilizarlo? Estabilizarlo significa todos estos soportes para que el niño llegue, en este caso recién nacido, en las mejores condiciones a este centro donde lo estoy refiriendo. No es cuestión de agarrar y deshacerme y así me libero de responsabilidades. No, 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 no. Haz las cosas bien. ¿Sí? Tu niño no lo puedes manejar en tu centro de salud, no lo puedes manejar en tu hospital nivel 1 o tu hospital nivel 2. Requieres un hospital de mayor complejidad. Perfecto. Pero en esas horas que lo estás transportando de tu centro a este centro de mayor complejidad, no te debes olvidar de darle todos estos soportes si es que los necesitara. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Doctor, disculpe, ¿en qué consiste el CPAP nasal?
Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí lo Sí, escuchamos. doctor, Sí, se le doctor. escucha. O sea, no sé qué pasó, se me fue la señal, pero ¿me escucharon al final lo último de la clase? ¿Sí? Sí, doctor, ¿Sí? sí, se le Ah, escucha. entonces me quedé en preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? Profesor, ¿en qué consiste el CPAP? Eso es buena pregunta ahora. Mira, entonces ahí en soporte respiratorio les he puesto la bigotera nasal, que eso creo que sí lo conocen porque es muy común. Cabezal de oxígeno, eso en la práctica tendríamos que verlos, es como un cilindro que se coloca en la cabecita del niño y en ese cilindro va una fuente de oxígeno y eso me ayuda a que el niño oxigene mejor. Y el otro soporte respiratorio es el CPAP nasal, que es como una bigotera nasal, como una bigotera nasal. Eh, Eso hay que verlo, se lo voy a enseñar, pero para que tengan una idea, es como una bigotera nasal que está conectada con un tubito a un frasquito con agua, ¿ya? Y ese tubito que está conectado a este frasquito con agua genera una presión positiva al final de la expiración. Y por consiguiente, el CPAP nasal viene a ser no solamente un soporte oxigenatorio, o sea, no solamente me proporciona oxígeno, sino al generar esta presión positiva al final de la expiración, es un soporte ventilatorio, o sea, ayuda a mejorar la oxigenación y también me ayuda a que el niño ventile mejor. En la práctica lo vamos a ver. Eso es el CPAP nasal. Y luego del CPAP nasal tenemos la ventilación mecánica, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es se le intuba al niño y se le conecta un ventilador mecánico y ya pues el ventilador ya respira por el bebé, ¿no? Entonces, el soporte menor sería la bigotera nasal, el soporte un poquito mejor o más complejo es cabezal de oxígeno, más complejo que el cabezal es el CPAP nasal y más complejo que el CPAP nasal es obviamente la ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, el CPAP es un soporte oxigenatorio y ventilatorio para el recién nacido. ¿Y cómo me mejora la ventilación? Dándome una presión positiva al final de la expiración. Bien, ¿están viendo ahora mis diapos de procedimientos? ¿Me escuchan? No se ve, doctor. ¿No se ve? Uh-huh. Susi, ¿me puedes ayudar? Ahorita no te puedo contestar porque estoy en clases. Susi, ¿me puedes ayudar otra vez? Para compartir la tarea, no sé cómo hiciste. ¿Ahora sí ven las diapo? Sí, Ahora doctor. sí. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar sobre caray, procedimientos. Ya los procedimientos que vamos a
a revisar esto es algo sencillo. Son 4 procedimientos, o sea, 4 objetivos. Tenemos punción lumbar, cateterismo umbilical, toracotomía, intubación endotraqueal. ¿Ya? Estos son los procedimientos que cuando ustedes sean internos, habitualmente hay otros más, obviamente, ¿no? Una punción de la cavidad abdominal, punción de la cavidad pericárdica, punción vesical, pero no son los frecuentes. Los procedimientos que habitualmente van a ver en recién nacidos son estos 4 que se los estoy mencionando en la diapositiva. Empezamos con punción lumbar. ¿Cuándo voy a revisar la punción lumbar? En todos estos procedimientos vamos a revisar indicaciones, contraindicaciones, material y técnica. Punción lumbar. ¿En quiénes vamos a hacer la punción lumbar? En aquel recién nacido que estoy sospechando que presenta meningitis o una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Entonces, yo voy a realizar la punción lumbar cuando sospeche que este recién nacido cursa con meningitis o cursa con alguna hemorragia intracraniana, básicamente una hemorragia subaracnoidea. Ahora, si este recién nacido en el que estoy sospechando que tiene estos problemas presenta algún trastorno de la coagulación, me explico, de repente es un niño que tiene obviamente una sepsis y junto con esa sepsis está con una meningitis o una pero está presentando un trastorno de coagulación, una coagulación intravascular diseminada secundaria a este proceso infeccioso, entonces voy a tener que diferir mi punción lumbar. Si es que este niño recién nacido tuviese una infección a nivel de la piel, justo en la zona lumbar, donde habitualmente se va a realizar la punción lumbar, obviamente no lo podría hacer, y eso es fácil de entender, ¿no? Imagínense, está con una infección en la piel y yo le voy a meter una aguja y voy a arrastrar los gérmenes de la piel hacia el líquido cefalorraquídeo, y le voy a, si es que no tuviese una infección, obviamente le va a generar una infección muy seria, y entonces no podría ser tampoco la punción lumbar. Y si es un recién nacido que está cursando con una hipertensión endocraniana, esta contraindicación que la van a encontrar en sus textos está en discusión, ¿ya? Sí, pues hay algunos centros que dicen, si está con hipertensión endocraniana, mejor es no hacerle la punción lumbar, porque se podría enclavar. Pero es verdad que el recién nacido, como sus huesitos no están soldados todavía, cuando hay una hipertensión intracraniana, el niño claramente lo que hace es acumularse ese líquido a nivel de los ventrículos y esa cabecita crece, ¿ya? Y es difícil entonces que genere presión a nivel, por decir, del bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio. Y secundario a eso se podría morir. Entonces, es discutible. En general, por lo menos en mi servicio, así este niño esté con hipertensión endocraniana, y si nosotros creemos que necesitamos la punción lumbar para definir el diagnóstico, sí se lo hacemos. Porque la posibilidad de que ocurra este enclavamiento, este compromiso del centro respiratorio por mucha presión, si es que tuviese un problema inflamatorio de otro tipo, es poco probable. ¿Ok? Pero si hay un trastorno de coagulación y hay una infección a nivel de la zona lumbar, a nivel de la piel, definitivamente diferimos para otro momento la punción lumbar. ¿Qué materiales se necesitan? Habitualmente utilizamos 2 o 3 tubos estériles para toma de muestra, un trocar de punción lumbar, que también lo van a ver alguna vez cuando hagan la práctica en presencial, en vivo. Utilizamos trocar con un calibre 22 o 25, lo ideal es que sea con estilete, y si no tenemos estilete, trocar con estilete, lo que vamos a usar es una aguja de calibre 23 o 25 para realizar la punción lumbar. Tienes las dos opciones, con un trocar de punción lumbar o si no simplemente con tu aguja común y corriente, pero de calibre 23 a 25. La técnica, el recién nacido se coloca en posición de cúbito lateral con la columna curvada,
Pincelamos la zona lumbar con generalmente un antiséptico. El antiséptico que solemos utilizar en recién nacidos es la clorhexidina al 2%. Colocamos campo estéril. Ubicamos el sitio de punción, que generalmente es entre ambas crestas ilíacas. Eso equivale a la vértebra L4. Y nosotros vamos a punzar en un espacio superior o inferior a esta línea. Habitualmente se va a recolectar 0.5 mililitros en un frasco, que eso lo hacemos para cultivo, pero en algunos sitios, como en mi centro, con algunas cuantas gotas va a ser suficiente. O sea, 0.5 mililitros equivale a 10 gotas. Doctor, si se junté 4 o 5 gotas, bueno, dependiendo del laboratorio, en algunos, como en mi centro donde trabajo, sí, va a ser suficiente para hacer un cultivo. Y más bien, para hacer el citoquímico, habitualmente requerimos 1 mililitro, que son 20 gotitas. Retiramos la aguja, lo cubrimos con gas estéril. Si es que este líquido, que normalmente debe ser transparente, o si está con una meningitis, va a ser ya pues incluso oscuro, como una pus. Pero si obtenemos un líquido sanguinolento, debemos hacer lo siguiente. Se debe dejar gotear unos segundos. Si ese líquido que era sanguinolento se aclara, seguramente la punción fue traumática. Significa que en algún momento, cuando he atravesado la piel y he llegado hasta el espacio, por ahí he agarrado un vasito y lamentablemente ese líquido cefalorraquídeo lo he contaminado con esta sangrecita y ya no me va a ser útil, sobre todo para el citoquímico, pero sí podría ser para el cultivo. Si este líquido que está sangrando a través de la agujita donde estoy, no se aclara y forma coágulos, probablemente puncionado, un vasito más o menos grande. Si no se aclara y no se forman coágulos, ya tengo el diagnóstico bastante probable de una hemorragia intracraneana. ¿Ok? Entonces yo voy a sospechar de una hemorragia cuando realmente meto la aguja y me sale sangre, y esta sangre que la estoy juntando en el frasquito no forma coágulos, seguramente estoy ante una hemorragia intracraneana. Si esa sangre que estoy juntando forma coágulos, seguramente que he roto un vasito relativamente grande en el trayecto que podría haber desde la piel hasta el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Bueno, un diagrama vale más que 1000 palabras. Ahí están viendo el diagrama. Las dos posiciones donde puedo hacer la punción lumbar de cúbito lateral, o también algunos la realizan, miren, sentaditos. Mi punto de referencia, ambas crestas ilíacas, tras una línea entre ambas crestas ilíacas, y ahí voy a encontrar mi vértebra L4 y yo debo puncionar por debajo o por encima de esta línea. Por debajo sería entre el espacio L4 y L5 y por arriba sería entre el espacio L4 y L3. ¿No? Acá sentadito, miren cómo está ubicando las crestas ilíacas tras una línea y ubica la vértebra L4 y ya sabe que tiene que colocar su aguja por encima o por debajo de esta línea. Como cualquier procedimiento, hasta el más sencillo, se pueden presentar complicaciones. ¿Y qué complicaciones podría tener en la punción lumbar? Infección, ¿no? No tuve las normas de asepsia que debería ser, buen lavado de manos, todo aséptico, sí, pues. Cuando está en decúbito lateral y han visto que se le dobla al bebito para exponer bien la columna y me sea fácil hacer esta punción, yo puedo generar una apnea o bradicardia por hipoxia realizada durante el procedimiento. Y otras complicaciones más raras es daño espinal o del nervio, un tumor epidermoide intraespinal o una herniación del tejido cerebral cuando hay una hipertensión endocraniana. Eso realmente es raro y no se suele ver. Lo que más frecuentemente vemos cuando hacemos la punción lumbar, lo que nos suele ocurrir es lo hipoxiamos, ¿no? Al doblarlo al bebé, lo estamos hiperflexionando y al hiperflexionar esa tráquea, esa vía aérea,
obviamente no va a haber pasaje de aire porque está cerrada por hiperflexión y el niño va a presentar apnea o bradicardia. Bueno, si ocurre esto, lo uno que hace es obviamente suspende el procedimiento y el niño debería recuperarse. Bien, entonces punción lumbar es para hacer diagnóstico de meningitis y para hacer diagnóstico de hemorragia subaranoidea. ¿Dónde debo hacer metalurgita? Entre el espacio L4, L5 o L4, L3. ¿Y cómo ubico la vértebra L4? Palpando las crestas ilíacas y trazo una línea entre ambas crestas y ahí voy a ubicar el espacio. Eso es lo práctico, lo que deben saber. Cateterismo umbilical. Todo niño que entra a la unidad de cuidados intensivos ponemos un catéter arterial umbilical y un catéter venoso umbilical. ¿Y para qué utilizamos el catéter arterial umbilical? Para hacer un control frecuente de gases arteriales, para hacer una monitorización invasiva de la presión arterial y también me va a servir como un acceso vascular. Estos niños que están en la UCI seguramente constantemente van a requerir tomar muestras de sangre. Imagínense al pobre estarle clavando a cada rato y eso le genera dolor. Entonces, a través del catéter yo voy a obtener estas muestras de gases arteriales y también de alguna otra muestra que necesite de creatinina, un perfil hepático, tiroideo, etc. Y el material, léanlo con calma, porque ya nos está ganando la hora. En realidad, en la práctica anterior, esta clase la hacíamos en 45 minutos, ¿no? Era una sola clase, ahora no sé por qué me las han juntado las dos, o sea, que tengo que correr. Eso lo leen, el material, finalmente. De acá lo que me interesa es que recuerden que para cateterizar la arteria umbilical utilizamos catéteres con un diámetro de 3.5 French, ¿ya? 3.5 French es lo que vamos a utilizar. Y este catéter de 3.5 French se va a dejar, tiene dos posiciones en estos cateterismos arteriales de los recién nacidos. Van a encontrar que hay una posición alta. La posición alta es entre la vértebra torácica 6 y la vértebra torácica 9 y hay una posición baja de este catéter que va a ser entre la vértebra lumbar L3 y la vértebra lumbar L4. El catéter lo puedes dejar en ambas posiciones, pero en general preferimos la posición alta porque tiene menos complicaciones. Entonces, cuando sean internos van a ver que colocamos los catéteres arteriales, sí, y estos catéteres arteriales habitualmente la mayor parte de veces los dejamos en posición alta, que es entre el espacio entre la vértebra torácica 6 y la vértebra torácica 9. Hay diagramas para ver cuánto debo introducir mi catéter. Bueno, hay estos diagramas donde se va a ver, medir la distancia hombro-ombligo. Acá tienen 9, 10, 11, 12, 13. Mido mi distancia hombro-ombligo. Si me sale 13 centímetros, bueno, pues, ¿dónde debo ubicar mi catéter o cuánto debo introducirlo? Esta zona rayada es una zona peligrosa. Lo tengo que introducir, lo ideal es en esta zona por encima de esta zona peligrosa. Entonces, si mide 13 centímetros la distancia hombro-ombligo, un catéter arterial en posición alta, entre T6 y T9, tendría que estar, acá trazo mi línea, más o menos 16 centímetros, ¿no? 16, 17, 18 centímetros. Tienen toda esta zona para colocar el catéter sin ningún problema, en una posición alta. Y si es una posición baja, tendría que estar por debajo de esta línea, ¿no? Si la distancia hombro-ombligo es de 12 centímetros, bueno, ¿cuánto debería introducir mi catéter para que esté por debajo de esa zona peligrosa? Es 6 centímetros. Bueno, esto es algo referencial, pero después tenemos que tomar una placa y en la placa verificamos si realmente mi catéter está en posición adecuada. ¿Sí? Estas tablitas las encuentran en todos los servicios de neonatología. Así siempre medimos la distancia hombro-ombligo y de ahí vamos a la tabla para ver cuánto debo introducir mi catéter para que esté en esa posición adecuada.
de lo práctico, lo que realmente nos sirve. Un catéter, cuando está en una posición adecuada, ustedes cuando aspiren van a obtener de manera fácil sangre. Doctor, que coloco el catéter y aspiro y con dificultad sale la sangre, seguramente estás en una posición inadecuada. Pero finalmente, ¿cómo vamos a verificar si está o no en esta posición adecuada? Tomándole una radiografía. Acá ven más o menos un diagrama donde ven cómo se distribuyen las arterias y nosotros en general no se va a dejar en la punta del catéter entre esta posición y esta posición, ¿no? Porque ahí tiene la bifurcación de la arteria renal, la arteria mesentérica inferior, superior, y ustedes saben que cuando se coloca un catéter, finalmente es para obtener generalmente sangre, y cuando aspiran la sangre se puede generar un robo. Si estuviese la punta de ese catéter a nivel de la arteria renal, vas a hacer como un robo de sangre hacia el riñoncito, y puede entrar en isquemia renal y se podría complicar. Igual si ocurre, si esta punta de catéter está a nivel de estas arterias, un robo mesentérico y podría entrar en isquemia intestinal y podría generar, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿por qué, doctor? Si bien hay una zona baja, sería la zona intermedia y la zona alta, ¿por qué ustedes solo dejan en la zona baja y la zona alta? Porque esa es una zona de no riesgo. La zona intermedia tienes, ¿no? Este catéter finalmente va a estar en la aorta y si la colocas cerca de la bifurcación de estas arterias, podríamos generar este robo de sangre, isquemia a nivel de estos órganos y por consiguiente generarnos algún tipo de problema. Bien, ¿qué complicaciones podemos encontrar con estos catéteres? Se me puede tapar, cualquier catéter larga se puede tapar con un coágulo. Puedo generar con el catéter arterial umbilical una cianosis o blanqueamiento de extremidades inferiores. Sobre todo se ve más en posición baja, por eso preferimos colocarlo la punta en una posición alta. Se puede generar trombos cuando dejamos este catéter más allá de 10 días. Y si lo voy a utilizar más allá de días para disminuir esta posibilidad, valdría la pena usar heparina, que es un anticoagulante. Como cualquier cuerpo extraño, se puede contaminar y generar infecciones. El catéter, si no tengo un buen manejo, un buen manipuleo, me puede generar sangrados. Y si lo dejo en una posición errónea, que es esa posición intermedia, y no la corrijo, me podría generar una hipertensión arterial por dejar un catéter cerca de las arterias renales. La vena umbilical, indicaciones para hacer exsanguineo-transfusión por un acceso vascular de emergencia en la reanimación neonatal, donde basta con introducir el catéter hasta que se obtenga un buen flujo sanguíneo, generalmente son 3 a 4 centímetros, para infundir generalmente por la vena umbilical líquidos o medicamentos que requieran vía central, como alternativa a la vía periférica, si esta no se puede obtener, para monitorizar la presión venosa central, y en caso de cardiopatías congénitas complejas dependientes de ductus, me sirve como una vía para hacer la septostomía arterial con balón. Material, igual que el catéter arterial umbilical, ¿no? Los mismos materiales, simplemente que en este caso voy a utilizar un catéter de mayor diámetro, 5 French. La técnica va a ser igual que la técnica del catéter arterial umbilical. Lo que tienen que procurar es que la punta de este catéter esté por encima del diafragma, o sea, esté en la vena cava inferior. ¿Ya? Lo ideal es que esté en la vena cava inferior, lo que hay que evitar es que se introduzca hacia la vena porta. Hasta acá, estas ya sea, tienen varias ramas, pero hay que evitar que se introduzca en la vena porta, porque si se introduce en la vena porta, a veces el catéter en vez de seguir este trayecto, va por acá y se mete a la vena porta, y ahí, o estas otras ramas laterales de la vena porta, y ahí sí nos puede generar problemas a nivel hepático, hasta una necrosis hepática. ¿Ya? Entonces, complicaciones como cualquier catéter e infecciones, si no tengo un manejo adecuado del catéter y lo introduzco no como debería ser con todas las técnicas de asepsia, puedo generar una trombosis de la vena umbilical y del sistema portal y desarrollar hipertensión portal si es que ese catéter se va la punta hacia el sistema, hacia la vena porta, e incluso si está en vena porta,
Si soy piña, podría generar una necrosis hepática. Bien. Ya son 15:34, ¿ya? Me quedan dos procedimientos. Toracotomía e intubación endotraqueal. Ya viene la siguiente clase del colega, no quiero atrasarlo. Entonces, estos dos procedimientos en la siguiente clase se los comento, ¿ya? Y en la siguiente clase, si hubiese alguna pregunta al respecto, resolvemos la duda, para que ustedes empalmen como debe ser, ¿no? Mi tiempo ya era hasta las 3:30 y ya me estoy pasando casi 5 minutos. Muy bien, amigos, entonces nos vemos mañana en la clase de tórica, ya coordinamos. Chao. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Chao.